Dios le bendiga a todos. Realmente yo creo que es una manera que Dios nos ha dado en este tiempo difícil de comunicarnos, y realmente con mucha alegría quiero compartirles una palabra. Sabemos por disposición del gobierno no podemos hacer reuniones, así que queremos de esta manera acercarnos a cada uno de ustedes en sus casas y orar unos por otros y aprovechar bien el tiempo. La Biblia dice que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de temor, de mucha enfermedad, de pestilencia, queremos ir a la palabra y entender. Yo creo que una de las cosas más importantes que un médico necesita entender para poder recetar un buen remedio que traiga cura es tener un diagnóstico claro. Y yo creo que nosotros necesitamos encontrar como Iglesia de Cristo un diagnóstico a la situación en la cual estamos viviendo. Así que realmente un gozo muy grande poder compartir esa palabra con cada uno de ustedes. Quiero orar. Querido Padre, yo te doy gracias. Yo pido la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Señor, en cada rincón de esta tierra donde se ve esta palabra, yo te pido que tu Espíritu Santo toque, que podamos comprender tu palabra y que tu palabra traiga vida a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a comprender que tú eres el Todopoderoso, que tú eres un Dios bueno, tú eres grande en misericordia y nada se te salió del control. Señor, y ayúdanos a encontrar realmente cuál es el problema en nuestro corazón que podamos cambiar, Señor, para que nuestra vida sea bendecida, que sea prosperada, que los cielos estén abiertos sobre nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera ir a la palabra de Romanos capítulo 5, verso 12. Vemos que en el Génesis, en el primer capítulo, Dios, cuando crea todas las cosas, Él dice, y todo era bueno. O sea, no había nada que fue creado que fue imperfecto. Cuando creó el hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. No había error en la creación. ¿Y dónde empezó todo? Empezó cuando entró el pecado. Por el pecado entra la muerte. Y a través del arrepentimiento y la fe en Jesús vuelve la vida. Eso necesitamos entender. Y Romanos 5:12 nos dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, el castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. O sea, tan claro la Biblia que por el primer pecado, que fue la desobediencia, entró la muerte. Lo que nos está dando a entender esta palabra, que la muerte no existía. Esta palabra nos da a entender también que no existía la enfermedad, no existía ninguna pestilencia, no existía ninguna maldad. Todo estaba perfecto hasta que entró el pecado. El pecado es como una puerta por la cual entra todo lo malo. El mal solo tiene autoridad sobre nosotros mientras hay pecado. Tremendo. El mal solo tiene autoridad sobre nosotros mientras hay pecado.
Por eso tenemos que estar más atentos. El pecado es como una puerta por la cual el enemigo puede entrar y hacernos mucho daño. Por el pecado la muerte. Y dice, todos hemos pecado, así que todos tenemos que morir. ¿Verdad? Segunda de Crónicas es un texto que a mí me ha tocado muchísimo, capítulo 7, donde el rey Salomón, el rey tan sabio, había orado, estaba construyendo el templo, estaba dedicando el templo, y él estaba pasando tiempo en oración, estaba buscando el rostro de Dios y pedía a Dios que venga su presencia a aquel lugar que él había construido para que Dios habite. Entonces dice la Biblia en el verso 12 de 2 Crónicas 7, Dios se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificio. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Qué hermosa promesa. Hasta ahí me parece tan maravilloso. Dios dice, siempre viviré en él, la cuidaré, la amaré. O sea, parece todo tan hermoso. Y el Señor dice, estaré atento, escucharé sus oraciones que aquí se hagan. O sea, parece tan maravilloso, pero ahí viene una advertencia. Y cuando vino todo ese tema del coronavirus y la gente estaba con tanto miedo, una de las primeras palabras que vino a mi corazón fue esta. Dice, si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. O sea, ahí parece ser que todo lo lindo se fue. Si nosotros analizamos en base al texto de Romanos, vemos que por el pecado entra la consecuencia del pecado. Hay devastación, hay dolor, hay ruina, hay enfermedad, hay desastres naturales. Todo esto está escrito. Todo esto el Señor nos dijo claramente. La desobediencia o el pecado abre la puerta a todo lo malo. Las consecuencias. Acá son mencionadas algunas, pero sabemos que hay otros textos bíblicos que mencionan mucho más. O sea, todo lo malo que vemos en la tierra es consecuencia del pecado, que es la puerta a la maldición. Entonces, gracias a Dios por su misericordia. Sigue diciendo, pero si mi pueblo se humilla, primer punto, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer en medio de una pandemia mundial? Humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios y reconocer que hemos pecado y que somos faltantes delante del Dios santo y puro. El primer punto, si mi pueblo se humilla. Segundo lugar, ora. Necesitamos orar. Este es un tiempo para orar. Nuestro presidente en estos días estaba convocando a que todos oren en sus casas. Damos gracias a Dios por tener un presidente que llama a la oración, que llama a la reflexión. Bendecimos su vida y oramos por él. Ora, me busca. O sea, muchos están en cuarentena. Es un tiempo precioso para buscar a Dios, para orar, para humillarnos. Dice, se humilla, ora y me busca. Y si al mismo tiempo abandona su mala conducta.
O sea, necesitamos orar, pero orar no es suficiente si nosotros no abandonamos nuestra mala conducta. Si nosotros no nos arrepentimos, nos apartamos de las cosas que están mal y volvemos con todo nuestro corazón a Dios, no nos sirve. Tenemos que abandonar nuestra mala conducta. Cuando todo esto ocurre, a partir de ahí viene la respuesta. Ahí dice, yo escucharé desde el cielo su oración y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué gloriosa palabra. Qué gloriosa palabra. Y esa palabra queremos creer, queremos vivir, queremos aplicar a nuestra vida. Nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios. Yo creo que claramente tenemos el diagnóstico. Hay demasiado pecado. Nuestra sociedad está en la pavada. Nuestra sociedad está corrompida. Nuestra sociedad está apartada de Dios. Hemos dado la espalda a Dios. Entonces lo que ha venido con justa razón. Ha venido con justa razón y Dios nos está llamando a un tiempo de humillación. Está llamando a un tiempo de oración. Nos está llamando a buscar su rostro, a abandonar nuestra mala conducta. Y ahí Dios nos va a escuchar nuestra oración, va a traer respuesta, va a perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Qué bueno es Dios. No hay ningún mérito de nuestra parte en eso. Es pura gracia y misericordia de Dios. Esta palabra me llega tan profundo. Y yo creo que necesitamos mirar. Porque si miramos esta palabra, ¿cuántas veces en la Biblia esta misma palabra es usada? El rey Josafat, cuando estaba en una situación tan terrible que los enemigos venían contra él, un ejército más fuerte que el de él, él clamó, él se humilló, él pidió perdón a Dios, él pidió que tenga misericordia. Y Dios tuvo misericordia y cambió su situación y les libró de los enemigos. Dios mismo destruyó a sus enemigos. Dios es todopoderoso. También vemos que el rey Ezequías, cuando estuvo en una situación totalmente encerrado por el ejército más poderoso de la tierra, Jerusalén estaba encerrado, ellos ni podían salir. El ejército enemigo estaba ahí burlándose, porque para los enemigos no era nada. Y el rey trajo la carta que le había entregado el enemigo burlándose de ellos y diciéndose que se entreguen, que se rindan. Trajo a la casa de Dios, la puso ahí y clamó a Dios, pidió a Dios que tenga misericordia. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo, no te preocupes, no va a caer ninguna flecha sobre Jerusalén. Y dice la palabra que aquella noche el ángel del Señor mató a 185,000 enemigos y los que sobraron huyeron, porque Dios intervino en favor a alguien que se humilló, alguien que oró, alguien que abandonó su mala conducta y puso su confianza en Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado es desobediencia a Dios. El pecado nos separa de Dios. Y por el pecado entró todo lo malo que hay sobre la tierra. Por el pecado le dimos derecho legal a Satanás a hacernos daño. El que no peca está libre de condenación, pero no, aquí mismo leímos que todos han pecado. El único que no pecó era Jesús. Jesús que se dio en sacrificio por nosotros, para librarnos del poder
del pecado, del poder de la maldición del pecado. Él se hizo maldición en la cruz. Por eso, hoy el llamado es ir a la cruz. Hoy el llamado es clamar a Jesús. Hoy el llamado es rendir nuestra vida a Jesús. Primera Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, somos mentirosos. No estamos en la verdad, pero si la confesamos, Él es fiel y justo que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y cambiamos de posición. Porque mientras permanecemos en el pecado, permanecemos en derrota, bajo el dominio de Satanás. Pero cuando confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y entramos bajo el dominio de Cristo. Y la realidad es, si estamos bajo el dominio de Cristo, estamos al lado del que ya lo venció todo en la cruz. Jesús venció en la cruz a Satanás. Jesús venció en la cruz a toda enfermedad. Él venció en la cruz a la muerte. Él venció todo. Y si estamos en Cristo, somos nuevos, somos renovados y somos más que vencedores. Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. O sea, en Jesús tenemos redención por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, cuando ponemos nuestra confianza en Él. No porque merecemos, sino por su gracia y misericordia. Primera de Pedro capítulo 2, 24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Jesús llevó en su cuerpo al madero nuestros pecados, para que nosotros podamos ser libres de esa maldición de muerte que entró por el pecado, y para que podamos tener vida eterna. Dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. Qué gran promesa. O sea, Él compró en la cruz lo que nosotros necesitamos. Él pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Él pagó en la cruz el precio para sanarnos. Él pagó en la cruz para quitar toda peste, toda enfermedad. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, sabemos que en Jesús hay sanidad. Sabemos que en Jesús hay salvación. Sabemos que en Jesús hay perdón de pecados. Sabemos que en Jesús tenemos la liberación de la maldición del pecado. Sabemos que en Jesús hay vida eterna. Entonces, yo creo que el diagnóstico que tenemos es que a causa del pecado entró la muerte. A causa del pecado tienen acceso legal las epidemias, tienen acceso legal todo el mal que vemos hoy en la tierra. Pero también sabemos, así como Jesús mismo dijo, yo he vencido al mundo. Si Jesús dice yo he vencido al mundo, ahí Él se está refiriendo a absolutamente todo lo que es consecuencia del pecado, lo que es el gobierno de Satanás, lo que es el mal. Él lo ha vencido todo. Toda enfermedad, toda pestilencia. No es que Jesús tenga que inventar algo nuevo. Jesús ya lo venció. Jesús venció todo lo que va a venir todavía en el futuro. ¿Dónde tenemos que ir nosotros? Nosotros tenemos que ir junto a aquel que venció por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer?
lo que dice la palabra en Crónicas, humillarnos ante Él, orar, apartarnos de nuestra mala conducta, poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Y Él va a intervenir en nuestra vida, nos va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestra vida. Así que oremos. Querido Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo sé que tú eres el Todopoderoso, tú eres el mismo hoy, ayer y siempre. Señor, para ti no hay ningún límite. Y yo te pido que hoy por tu Espíritu tú reveles a cada uno su propio corazón. Señor, muéstranos las cosas que no te agradan. Revélanos, Señor, necesitamos tu perdón. Hemos pecado contra ti. Señor, yo y mi casa hemos pecado contra ti y te pido perdón. Te pido perdón por mi nación, Señor. Yo te pido que tú quites la maldición del pecado de nuestra tierra. Que tú sanes nuestra tierra en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos que hemos faltado contra ti. Hemos pecado en gran manera, Señor. Nuestra nación entera está sumergida en el pecado. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia y nos perdones. En el nombre de Jesús. Señor, y desde aquí bendecimos a nuestros gobernantes. Oramos por aquellos médicos que están en primera línea, que tú los guardes. Oramos por nuestro ministro de salud. Señor, guarda su vida, guarda su familia, dale sabiduría. Oramos por nuestro presidente, su esposa, sus hijos, Señor. Lo bendecimos y lo cubrimos con la sangre de Jesús. Te pedimos que tú los guardes. Señor, te pedimos que tú guardas a cada uno, Señor. Te pedimos por la gente más vulnerable, Señor. Que tú los guardes, que tú mismo seas su protector. Señor, y desde aquí también bendecimos a Israel, a tu pueblo, a Jerusalén, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, y yo te pido que cada uno de nosotros pueda tomar acciones para que tú sanes nuestra tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Es tan importante que tomemos decisiones. La palabra de Dios nos confronta y nos llama a una decisión de humillarnos, y este es un buen tiempo para humillarnos delante de Dios, para clamar que Él tenga misericordia, para pedir perdón y para apartarnos de todas las cosas que están mal. Así Dios cumplirá su promesa y sanará nuestra tierra. Dios te bendiga a ti y tu familia.